Respecto a la ubicación de este arte rupestre, ¿qué nos puede decir, digamos, Miren, en cuanto a creencias indígenas? La verdad, yo tengo la sensación de que, igual que lo que hacen los geólogos, que me dijeron un día con toda razón, si quiere encontrar arte rupestre, consiga una buena carta geológica que discrimine con buena escala, porque van a estar las rocas ahí donde el mapa geológico dice, ¿cierto? Sí. Ahora, eso sería como un evento que viene de ciencias básicas. Desde el punto de vista ya de las temáticas antropológicas, muy seguramente estos eran sitios que tendrían que ver con comercio, que tenían que ver con actividades culturales, pero la mayoría de los investigadores asumen muy rápidamente, sin preocupación ninguna, que son sitios de culto, sitios religiosos. Yo pienso que algunos lo pudieron ser, pero no necesariamente todos, ¿no? En buena parte podemos tener incluso situaciones cotidianas, emblemas de familia, características que hacían la tipología, igual que las mochilas de los cobis o los arhuacos, que son masculinas o femeninas, que hacen referencia a una familia especial de un cierto territorio, etc. Son emblemas de pronto de grupos étnicos que tienen ciertas distinciones y que las resaltan porque tienen unas características propias y que los diferencian de las otras por tiempo en el territorio, por poder de adquisición, porque son capaces de mover cierto tipo de mundo comercial, que muy seguramente lo había. Muchas de estas pinturas podrían ser del periodo muisca, pero algunas de periodos anteriores. No necesariamente todas coinciden, y no todos los muiscas eran homogéneos, o sea, los muiscas no son una unidad única que represente todo en la misma manera. Entonces esto podría ser una variante, una variación de los grupos cuyos sistemas de representación no son siquiera semejantes, solo en algunos elementos con lo que podría ser análogo en otras áreas, ¿no? Y sin embargo continúan siendo de grupos de pobladores que tendrían correspondencia, si se quiere, muiscas. Digamos, aquí se supone que eran sutagaos, Sí. pero como una desgregación de los muiscas, y que era una zona de ritual. Y los sutagaos, más que guerreros, siempre la fama de ellos fue de brujos y manejar la brujería y el susto a los demás, más que la guerra, la valentía, sí, en la guerra. La primera referencia que intenta interpretar esto la hace Triana diciendo que Pandi es una excepción. Dice que todas las pinturas están sobre los 2.400, 2.600 metros y que sobre la cota de los 2.000 hacia abajo comienzan los petroglifos, los grabados. Bueno, pero aquí estamos a 1.000 metros. Sí, digamos, de la cota de los 2.200 hacia abajo, por decir algo, empezarían los petroglifos, y esta sería una excepción porque estamos a 1.000 metros. Sí. La segunda excepción serían las pinturas de Tibacuy. Y bueno, tenemos excepciones en Chiribiquete, Guayabero, todo lo que hay en el país que están a cotas casi sobre el nivel del mar. Entonces por ahí no es, digamos, esa información no discrimina nada en realidad. No sabemos cuáles eran los flujos y los transectos de comercio que tendrían ellos. Y probablemente estas, igual que como lo usaron los españoles y luego los campesinos nuestros de escoger por Usme o por Cibatea llegar a Girardot, probablemente estas eran rutas de comercio y estos centros de representación de esa actividad comercial, más que una actividad ritual. Ahora, que la actividad comercial estuviera vinculada con aspectos rituales y religiosos no lo sabemos, ¿no? O sea, no hay información. Lo único que sí me parece exagerado convertir esto en sitios sagrados, en sitios de culto y en sitios mágicos, sin saber cuál fue su origen verdadero, ¿no? O sea, podemos decirlo, pero no nos quitamos una mano por una afirmación de esas, ¿no? Digamos, en Silvania, en la parte de Suya, han encontrado collares, cuencas en jade. Sí, que se supone muy inusual. Sí, que se supone que es México, Centroamérica, sí, donde sí, lo hay. Entonces sí, también nos implica la ruta y el comercio tan grande que hubo en estos sectores. Se sabe que había comercio entre el norte en Centroamérica. Yo tengo una cuenca en mi casa encontrada en Suya. Por ejemplo, eso sería muy interesante registrarla y mirar qué tipo de... El problema fundamental es que mientras no haya registro arqueológico, no sea una excavación sistemática, es muy difícil asegurar una cosa u otra. Un colega amigo se encontró una pieza del Perú, en Venezuela,
pero era el resultado de una máquina que arrastró para hacer una tubería, arrastró una estructura y apareció la pieza, la guardaron, él la consignó en una urna y tal, y se la mostró a Lumbreras, el arqueólogo más importante del Perú, incluso que fue luego ministro de Cultura, y él decía, sí, eso es peruano, es original del Perú, pero no sabemos más nada, si no tenemos contexto no sabemos, es decir, esa pieza no tiene ningún interés. Y ya. Sí, es sencillo. Sí, mientras no haya contexto que se pueda asociar y se pueda reconstruir. Por eso la guaquería y este tipo de cosas que se han hecho aquí a veces de buscar tesoros donde no los hay, es una bestialidad, ¿no? Bueno, probablemente en algunos de estos planos tendría que estar el cementerio de los Pandi, ¿no? Y nada raro que en los sectores planos, aquí donde vemos al fondo, estén los cementerios aún ahí. ¿Sí? Nada más. Pero vamos a necesitar que se amplíe el pueblo para que empiecen a abrir los canales de las tuberías y empiezan a aparecer los muertos y entonces hace necrópolis de Pandi. Sí. Como pasó en Usme, como pasó en Tibanica, en Suacha, y como pasó en Tunja con la necrópolis que trabajó Elena Pradilla en el año 70-80. Pero por ahora las evidencias simplemente son de estos documentos que sí muestran un grado estético muy refinado, ¿no? Eso se puede decir. Se puede decir que hay un nivel de elaboración intelectual, digamos, que no se puede, digamos, aducir como se deduce normalmente, que es pintura primitiva o pintura de grupos atrasados.